Bueno, hoy vamos a hablar Lo primero de que vamos estructura a atómica. Contemplar es la primera aproximación científica que se hizo a lo que constituía los componentes de la materia. Y la persona que hizo esa primera aproximación se llamó Dalton y él formuló una teoría denominada teoría atómica molecular en 1808. Esta teoría, ¿qué nos decía? Fundamentalmente esta teoría nos decía de que la materia está compuesta por partículas individuales llamadas átomos, que existían diferentes clases de átomos, diferentes tipos de átomos, y que cada elemento tenía un tipo diferente de átomo con un tamaño diferente y con características diferentes. Además, nos explicó que estos átomos se unían para formar sustancias simples en relaciones sencillas. ¿Qué quiere decir esto de relaciones sencillas? El ejemplo más simple es el del agua. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La relación entre átomos sería de 2 a 1, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Esta característica nos dice que ¿a qué se refiere con relaciones sencillas? A que los números de átomos que se relacionan son números enteros, no fracciones o decimales. Bien, y por último, lo que nos dice la teoría atómica molecular es que las reacciones químicas consisten en la combinación, separación o reordenación de los átomos en los elementos o en los compuestos, pero que los átomos permanecen inalterados. Con el tiempo, la ciencia se encargaría de demostrar que varias de estas afirmaciones estarían erradas. Pero algo que no nos decía la teoría molecular es cómo están compuestos los átomos. También Dalton propuso un modelo atómico en 1808. Y este modelo atómico nos decía que el átomo era una esfera compacta, sólida, y además esta esfera no se podía dividir y no se podía destruir. Esto también después va a ser refutado por la práctica y por la ciencia. Tuvieron que pasar casi 100 años para que otro científico, en este caso Thomson, postulara otro modelo de formación del átomo, modelo que se llamó el modelo del budín de pasas, por la similitud gráfica a un budín de pasas. Y Thomson lo que nos decía era que el átomo está formado por una masa fluida, que fluye, que está cargada con cargas positivas, y dentro de esta masa fluida encontramos partículas con cargas negativas llamadas electrones, que se distribuyen de forma tal de anular todas las cargas positivas y hacer que el átomo sea neutro. Eléctricamente, por supuesto. Unos años después de Thomson, Rutherford postula una teoría, un modelo atómico totalmente diferente a los anteriores. ¿Qué es lo que nos dice Rutherford? Rutherford nos dice que el átomo está compuesto por un núcleo muy pequeño en que se encuentran todas las partículas con carga positiva, los protones, y todas las partículas sin carga, los neutrones. Además, en este núcleo se encuentra la mayor cantidad de la masa del átomo. Es decir, la mayor cantidad de peso del átomo se encuentra en este núcleo. Rodeando este núcleo, en órbitas circulares, se encuentran los electrones con cargas eléctricas negativas. Para Rutherford, la mayor cantidad del espacio del átomo está formada por vacío.
decir que el átomo en gran parte es un espacio vacío. A este modelo se lo llamó planetario o modelo planetario porque se asimilaba al sistema solar en que tenemos como centro el Sol y los planetas orbitan en órbitas, en este caso no circulares sino elípticas, alrededor del Sol. Por un científico de Europa en 1913, tomando el modelo atómico de Rutherford y manteniendo los aspectos centrales como era la constitución del núcleo, postula que los electrones orbitan en órbitas estacionarias, es decir, que no se modifican alrededor del núcleo, y estas órbitas tienen una determinada energía. A partir de esta determinada energía, si el electrón se traslada a una órbita más cercana al núcleo, va a ceder, va a perder energía, y esa energía se va a perder, o se va a ceder, o se va a emitir en forma de radiación electromagnética. En este caso, Bohr es el primer científico que postula el aspecto de que los electrones están relacionados a niveles energéticos determinados. Luego de Bohr, las subsiguientes postulaciones de modelos atómicos fueron configurando lo que hoy en día es el modelo atómico moderno. Sus principales representantes fueron Heisenberg y Schrödinger, y es un modelo fundamentalmente matemático muy complejo, complejísimo, pero que cambia el concepto de órbita por el concepto de orbital. Recordemos que las órbitas eran caminos predefinidos en que los electrones prácticamente transitaban esos caminos. Estos científicos lo que nos dicen es que los electrones no se encuentran en una órbita sino en un orbital. ¿Y qué es un orbital? Un orbital es una zona del espacio alrededor del núcleo del átomo en que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Estos orbitales, como lo postuló Bohr, están asociados a un determinado nivel de energía. Otro aspecto que modifica esta teoría con las anteriores es que los orbitales cambian de forma según se encuentren más cercanos o más alejados del núcleo. Bien, con esto hemos visto un pantallazo de lo que son los modelos atómicos, y lo más claro que nos queda de esto es que en un átomo encontramos protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Los protones con cargas positivas, los neutrones con carga negativa, constituyen casi la totalidad de la masa del átomo, y rodeando al átomo en orbitales, en zonas donde yo más probablemente pueda encontrar un electrón, se encuentran los electrones con cargas negativas. A partir de lo anterior, protones, neutrones y electrones, es que yo puedo describir al átomo a través de dos números: el número atómico y el número másico. ¿Qué son estos números que se representan? El número atómico con una Z y el número másico con una A. Bien, el número atómico es el número de protones que hay en el núcleo, y vendría a ser o constituiría el documento de identidad del átomo. El átomo se identifica, tiene identidad por el número de protones. ¿Por qué? Porque el número de protones de un átomo nunca va a cambiar. Y si cambia, es porque ese átomo de un elemento determinado se transformó en otro elemento. Ejemplo, el número de protones del hidrógeno es 1.
Si en algún momento el número de protones del hidrógeno pasa a ser 2, ya no va a ser más hidrógeno, va a ser otra cosa. Su número atómico va a ser 2 en ese caso, pero no va a ser hidrógeno, va a ser otra sustancia, otro elemento. También tenemos el número másico, y este sí cambia. El número másico es la suma del número de protones más el número de neutrones del núcleo. Enseguida vamos a ver por qué puede cambiar este número másico. A partir de esto es que los científicos crearon un sistema de nomenclatura para identificar a los elementos, que ustedes lo van a encontrar en la tabla periódica o en otra bibliografía, en que se utiliza el símbolo del elemento acompañado del número másico y del número atómico. En este ejemplo tenemos el sodio con símbolo Na o Na, que viene de natrium, acompañado en su esquina superior por el número 23, que corresponde al número másico, y en su esquina inferior por el número 11, que corresponde a su número atómico. Esto sirve para que todos se entiendan en todas partes del mundo cómo se lee la nomenclatura de un elemento, y en todas partes del número, sea el país que sea, se va a saber que el número másico es 23 y el número atómico es 11. Lo que les decía recién del número másico, acá aparece el concepto de isótopos. ¿Qué encontraron los científicos? Que, aunque no podían cambiar el número de protones, encontraron elementos que tenían el mismo número de protones, pero tenían el diferente número de neutrones. Y a estos elementos los denominaron isótopos. El caso más claro o más sencillo es el del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos: el protio, el deuterio y el tritio. El protio es el hidrógeno común, al que comúnmente llamamos hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo, ningún neutrón y un electrón orbitándolo. El deuterio, también llamado agua pesada, que se utiliza para refrigerar las centrales nucleares, entre otras cosas, en su núcleo presenta además un neutrón. Entonces acá aparece el primer isótopo. ¿Por qué? Porque cambia el número másico. En el protio el número másico era 1 y en el deuterio el número másico es 2. También tenemos el tritio. En el tritio encontramos que tenemos 2 neutrones en el núcleo y un protón. Número másico 3. Ese es el tritio. Entonces acá tenemos los 3 isótopos del hidrógeno, que es el protio, el deuterio y el tritio. Nosotros hemos venido hablando de átomos, y cuando nos referimos a átomos generalmente nos referimos a átomos neutros. Átomos neutros quiere decir que su número de protones es igual al número de electrones, y entonces las cargas están igualadas y se neutralizan una a una, dando una carga resultante de 0. Pero los átomos se relacionan entre sí perdón, intercambiando, cediendo o compartiendo electrones. Y acá aparece el concepto de átomo ionizado o ion. ¿Qué es un átomo ionizado o un ion? Es un átomo en que ha variado su número de electrones y por lo tanto ha variado su carga y ha pasado a ser carga positiva si hay más protones que electrones y carga negativa si hay más electrones que protones. A partir de esto es que aparecen los conceptos de catión y anión. ¿Qué es un catión? Un catión es un elemento que ha perdido electrones, que ha cedido electrones, y en ese elemento el número de protones es mayor que el número de electrones y por tanto el átomo va a tener carga positiva. Es el ejemplo que le pongo acá del aluminio. El aluminio ha perdido 3 electrones y ha quedado cargado con 3 cargas positivas. Se simboliza más 3.
Cuando un átomo, en vez de perder electrones, gana electrones, y sus cargas negativas son mayores cargas positivas, estamos al frente de un anión o ion negativo. En este caso, el que yo les he puesto es el cloruro o anión cloro, en que ha ganado un electrón, ha ganado una carga negativa. Y cuando yo hago la suma algebraica, protones más electrones, esa suma algebraica me da negativa porque tengo más cargas negativas que positivas. Esto nos sirve enseguida para las nuevas, los ejercicios que vamos a hacer enseguida. ¿Cómo vamos a resolver los ejercicios? Perdón. Veamos esta tablita que es similar a la que yo les he puesto en los ejercicios. Es una tablita en que ustedes tienen diferentes espacios vacíos para rellenar, un elemento, en este caso el hierro, una serie de números que ustedes tienen que determinar o calcular. Estos números son el número atómico, el número másico, perdón, el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones. Veamos que en este caso los datos que me da la tabla es que el número de protones es 26 y el número de neutrones es 30. A partir de esos dos datos yo tengo que averiguar los demás. Lo primero que veo es que yo tengo 26 protones. Si me remito a lo que vimos anteriormente, yo sé que en un átomo neutro el número de protones en cualquier átomo es igual al número atómico. Entonces el número atómico del elemento hierro será 26. También sé que en un átomo neutro el número de protones tiene que ser igual al número de electrones para que se me igualen las cargas y la carga resultante sea 0. Entonces el número de electrones también va a ser 26. Y finalmente, para calcular el número másico tengo que recordar que el número másico es igual a el número de protones más el número de neutrones. O lo que es lo mismo, el número atómico más el número de neutrones. 26 más 30 es 56. Así se resuelven estos ejercicios. Vamos a complejizarlo un poco y vamos a calcular los números de protones. Acá he puesto un ion negativo y un anión y un catión. Fijémonos en este elemento que tiene una carga, tiene 3 cargas negativas, o menos 3. ¿Qué es lo que me está indicando ese menos 3? Que ese elemento ha ganado, ha recibido 3 electrones de más. Este anión, cuando se lo ha medido, se ha medido 10 electrones. Pero todos los electrones son de ese anión, o de ese elemento, perdón, de ese átomo. No, 3 han venido de afuera, 3 son externos. Originalmente el átomo neutro, ¿cuántos electrones tenía? El cálculo es simple. 10 electrones menos 3 electrones que ha ganado, originalmente tenía 7 electrones. Y acordémonos que en un átomo neutro el número de electrones es igual al número de protones. Entonces, y que el número de protones nunca cambia. Yo puedo determinar en este momento que el número de protones de este átomo es 7. Y como el número de protones es igual al número atómico, también va a ser 7. Y ahora me queda por calcular el número de neutrones. Volviendo al anterior, yo sé que el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Si yo al número másico le resto el número de protones, voy a obtener el número de neutrones.
En este caso sería 14 menos 7. 14 menos 7 es 7, que es el número de neutrones. Vamos al catión. También en este caso tengo un catión con 3 cargas positivas. Y como datos tengo el número de electrones 28 y el número de neutrones 38. Este catión ha perdido 3 electrones y se ha quedado con 28 electrones. ¿Cuántos electrones tenía originalmente el átomo neutro? Tengo que sumarle a los 28 que le han quedado 3 electrones más que ha perdido. Entonces me darían 31 electrones. El átomo neutro tiene 31 electrones. Y recordemos que el número de electrones en el átomo neutro es igual al número de protones y que el número de protones nunca cambia. Entonces, el número de protones sería 31. También recordemos nuevamente que el número de protones es igual al número atómico, que también sería 31. Y por último nos queda averiguar el número másico. El número másico era el número de protones más el número de neutrones. Es en este caso 38 más 31, que en total nos darían 69 de número másico. Ahí tenemos completadas las dos tablas. Bien, con esto estaríamos terminando con este video. Pero les recuerdo que las preguntas nos molestan. Siempre uno está dispuesto a responder todas las preguntas porque es su trabajo. Muchas gracias.